Buenas noches, queridos estudiantes. En esta presentación vamos a ver el tema de la abolición de la esclavitud en Colombia. ¿De acuerdo? Entonces, la abolición de la esclavitud aquí para los africanos, para los afrodescendientes, para los afrocolombianos, fue un tema que se desarrolló, digamos, durante el siglo XVIII, que tuvo sus altibajos constantes y que tuvo, digamos, unas condiciones específicas en las cuales, digamos, a muchos de estos africanos se les prometían unas cosas, no se les cumplían o por el contrario, les imponían muchas condiciones específicas diferentes. El primer, digamos, escenario en el cual los esclavos, los afrodescendientes tuvieron, digamos, una primera muestra de libertad fue en Cartagena en el año de 1812. ¿Qué fue lo que sucedió? Recordemos que para 1810 en Santa Fe de Bogotá los criollos declaran la independencia del virreinato de la Nueva Granada. Los criollos hacen el grito de independencia con el interés de liberar estas tierras, de evitar el yugo español fuerte que se estaba desarrollando en esta época. ¿Listo? Entonces de este proceso de 1810 es que, digamos, todas las provincias del virreinato de la Nueva Granada, digamos, se unen todas y declaran precisamente ese proceso de independencia. Sin embargo, estas provincias como tal no tenían esa visión clara de declarar a los africanos, a los afrodescendientes como tal, libres de la esclavitud. Es solamente la provincia de Cartagena para el año de 1812 la que realmente crea leyes sobre la libertad de las personas en condición de esclavitud. Es la única ciudad de las provincias de aquí de la Nueva Granada, la única ciudad que realmente se preocupa por generar, digamos, un proceso de abolición de la esclavitud, de generar un proceso de eliminación de lo que estaba sucediendo en Colombia con los esclavos. Sin embargo, esto no dura mucho, esta situación de la generación de los esclavos como tal, de la liberación de los esclavos no dura mucho porque tenemos el proceso de la reconquista. ¿Listo? Este proyecto de liberación de esclavos no se concreta debido a este señor que ustedes ven ahí en la imagen, el señor Pablo Morillo, el cual entra a reconquistar todos estos territorios que se declararon libres de la corona española. Entonces Pablo Morillo entra con mucha fuerza y recuerden que la puerta de entrada del virreinato de la Nueva Granada o de la Nueva Granada ya independizada es la ciudad de Cartagena. Entonces Pablo Morillo entra en un asedio fuerte a la ciudad de Cartagena para el año de 1815. Ustedes pueden verlo ahí en la imagen como después de 3 meses de estar asediando totalmente la ciudad por el mar y por tierra, pues la ciudad ya se rinde. Digamos que esta es una de las condiciones por las cuales se llaman a Cartagena una ciudad heroica, se le conoce como la heroica. Y esto se debe precisamente a que fueron los cartageneros los que resistieron el asedio de uno de los imperios más grandes del mundo, resistieron el asedio del imperio español durante 3 meses. A pesar de que estaban rodeados, a pesar de que estaban asediados, a pesar de que les habían quitado el suministro de agua potable, a pesar de que les habían quitado el suministro de alimentos, los cartageneros se mantuvieron, digamos, luchando hasta lo último que pudieron para poder rechazar a los españoles. Desafortunadamente no lo logran, eso es lo que muestra ahí la imagen. Entonces la imagen muestra cómo cuando los españoles logran tomar el control de la ciudad de Cartagena, pues lo primero que hacen es fusilar a los que estaban liderando como tal la independencia en ese momento de Cartagena, los que declararon la independencia de Cartagena y se unieron a la proclama de Santa Fe de Bogotá. ¿Listo? Entonces, con el fusilamiento de estas personas, ¿qué es lo que sucede? Que en ese momento las leyes promovidas para la liberación de los esclavos en Cartagena, pues obviamente son totalmente eliminadas. Es decir, las leyes que fueron formuladas en ese momento para 1812 dejan de tener función, dejan de tener, digamos,
sus características o sus condiciones, y dentro de esas leyes está precisamente la de la esclavitud. Tenemos entonces que la esclavitud se vuelve, digamos, un tema político, ¿de acuerdo? Es decir, el hecho de que en ese momento se vuelva un tema de interés para muchas personas que estaban en la condición de esclavos, entonces eso se vuelve un tema político porque muchas personas empiezan a generar ideas, a generar propuestas, a generar promesas de libertad para estas personas. ¿Listo? Entonces lo que buscaban en ese momento con este tema de la liberación, con este tema de la abolición de la esclavitud, era precisamente buscar personas que los apoyaran en sus ideas, buscar adeptos, buscar benefactores, buscar personas que les hicieran caso respecto a las ideas que tenían unos u otros grupos. Es el caso, por ejemplo, de Simón Bolívar. Simón Bolívar en 1816 pues ya está iniciando su campaña libertadora, ya está iniciando, digamos, ese fuerte impulso hacia quitarnos, digamos, el yugo español. Y Simón Bolívar lo que hace es prometerle a los esclavos libertad a cambio de que se vincularan al ejército patriota. Es decir, a cambio de que se vincularan a los batallones de Simón Bolívar, a cambio de que se fueran al frente de la batalla y empezaran a pelear en contra de los españoles. ¿Listo? Entonces, estos esclavos, estos afrodescendientes, lo que hacen es realmente unirse a las filas de Simón Bolívar, luchan por la independencia de la Nueva Granada, logran, no fueron solo los únicos, pero pues logran también, entre otros, la independencia de la Nueva Granada. Recuerden que eso se llevó a cabo, digamos, la batalla del puente de Boyacá se llevó a cabo en 1819 y pues digamos como se logra esa victoria en contra de los españoles, pues entonces una de esas promesas, la promesa de Simón Bolívar de darles libertad, pues empieza a tomar fuerza. ¿Listo? Entonces, una de las primeras cosas que se hacen aquí en la Nueva Granada es empezar a generar cuáles son las leyes que nos van a regir a nosotros ya que somos independientes. Y esas leyes, digamos, uno de los primeros intentos de generar leyes, de generar las normas del juego para los nuevos, los recién liberados colombianos, pues entonces va a ser el Congreso de Cúcuta en 1821. En ese año, el 19 de julio, entonces se promulga una ley que medianamente atiende las demandas de estos esclavos. Se promulga la ley de libertad de vientres. ¿Qué es lo que decía esta ley de libertad de vientres? Lo que decía esta ley de libertad de vientres era que desde la promulgación de esa ley, todos los niños nacidos después de esa ley iban a ser libres, pero siempre y cuando cumplieran los 18 años y hubieran pagado, digamos, los costos al parecer que les había generado al dueño de los esclavos el haberlos tenido en sus hogares, en sus haciendas, en sus trabajos, en lo que fuera que tuvieran. ¿Listo? Entonces, fíjense que tenemos aquí una característica específica. Eh, digamos que esta ley es muy laxa en el hecho de decir que solamente se le va a dar a los esclavos libertad hasta pasados 18 años. ¿Listo? Entonces, la idea de esta ley de 1821 es, digamos, tratar de mantener contentos a todos. Entonces dice que una proclama, digamos, una idea que corrió en este momento sobre esta ley de libertad de vientres era ser generosos con los esclavos sin dejar de serlo con los amos. Es decir, darles libertad a los esclavos, pero pues también darle a los esclavistas, darle a los dueños de estas personas, al parecer, darles las condiciones necesarias para que no se sintieran tan mal. ¿Listo? Entonces fíjense que tenían que esperar 18 años desde 1821, tenían que esperar 18 años los que nacieron después de esa proclamación de esa ley para poder ser libres. ¿Listo? Tenemos que considerar, digamos, que aquí habían en 1821, pues discutiendo todas esas leyes, habían muchos criollos que estaban a favor de de la esclavitud como tal de las personas. ¿Listo? Entonces esos criollos fueron los que empezaron a hacer mucha fuerza
precisamente para tratar de evitar que la esclavitud se acabara de repente, fueron los que hicieron fuerza para que la esclavitud solo se desarrollara 18 años después de la proclamación de esa ley. Y digamos, dentro de esos criollos tenemos entonces una persona específica que fue el señor José Manuel Restrepo. José Manuel Restrepo se conoce como el padre de la historiografía colombiana, es decir, fue el primer historiador aquí en Colombia al parecer, pero pues eso, digamos, no le quita el problema de que este señor apoyaba la esclavitud. ¿Listo? Entonces, uno de esos personajes importantes, de esos criollos que facilitaron, digamos, que no facilitaron, por el contrario, que no facilitaron la liberación de los esclavos, uno de ellos fue José Manuel Restrepo. ¿Listo? Entonces, a los africanos se les genera una esperanza, digamos, a los afrodescendientes, perdón, se les genera una esperanza. Ellos dicen, listo, 18 años y vamos a ser al menos libres los que nacimos a partir de una fecha específica. ¿De acuerdo? El problema es que, digamos, cuando se cumple esos 18 años, para 1839, digamos, estos niños nacidos de esclavas ya cumplían sus 18 años y por tanto serían libres. Ellos tuvieron que, para cumplir la ley, ellos tenían que haber trabajado durante esos 18 años, tenían que haber trabajado, tenían que haber pagado, digamos, el valor de su libertad. ¿Listo? Sin embargo, pues como les digo, aquí en Colombia habían muchas personas a favor de la esclavitud de los africanos, de los afrodescendientes. Había muchas personas que se lucraban, que tenían muchos negocios, que tenían mucho dinero gracias a la esclavitud de estas personas. Entonces, para 1839 realmente esos niños que nacieron después de la proclamación de 1821, esos niños ya no tienen, digamos, no se les cumple esa promesa de libertad. Estos niños simplemente se quedan ahí como en una espera, en un stand-by, donde no se les dice ni si van a ser libres ni no van a ser libres, hasta que llega el año de 1842, cuando se aprueba una nueva ley, que esta ley lo que hace es aplazar 5 años más la libertad. Esto entonces ya no van a ser 18 años, sino van a ser 23 años los que van a necesitar las personas para poder obtener su libertad. Y no todos los esclavos. Recuerden que solo eran las personas que nacieran después de 1821. Y para ponerle una cereza al pastel de esta nueva joya de los gobernantes de esta época, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Pues que estas personas, además de eso, empezaron otra vez a permitir el tráfico de personas. Es decir, esto se había abolido en 1821, desde 1821 no se podían comprar ni vender personas, digamos que eso había limitado la esclavitud en algún momento, pero para 1842 los intereses de muchas personas, los intereses económicos de muchas personas hicieron que otra vez se abriera ese mercado, que otra vez el mercado de personas empezaran a venderse y a comprarse unos a otros. ¿Listo? Entonces fíjense que esa esperanza de libertad es totalmente frustrada. Desde 1812 se les está tratando de dar libertad, pasando por 1816 con Simón Bolívar también prometiéndoles libertad, pasando por 1821 la Constitución de Cúcuta. eh, Llegamos al año 1839, 1842 y todavía se sigue aplazando y se sigue aplazando por intereses económicos y por intereses de grandes hacendados criollos que tenían muchísimo dinero y que tenían muchísimos intereses en que la esclavitud se mantuviera. ¿Listo? Hasta el año de 1851 es que llega la ansiada libertad de los africanos. ¿Listo? La ansiada libertad de los africanos llega el 21 de mayo de 1851 de la mano de un presidente liberal que fue conocido o se llamó José Hilario López. Ustedes lo ven ahí en esa imagen que está en la diapositiva. ¿Listo? Entonces este señor para 1851 lo que hace es declarar la libertad definitiva de los esclavos. Ya no va a haber más esperas, ya no va a haber leyes de libertad de vientres, ya no van a tener que esperar más años, sino que se va a declarar definitivamente la libertad de los esclavos. ¿Listo? Sin embargo, como les digo, pues este negocio de la esclavitud era
unas condiciones, tenía unas condiciones económicas muy fuertes, y entonces este señor José Hilario López tuvo que enfrentar a grandes hacendados, a grandes terratenientes, a personas que tenían mucha tierra, y que se le fueron encima, es decir, le declararon guerra, le declararon, digamos, enemistad a José Hilario López por haber declarado la libertad de los esclavos. ¿Listo? Entonces este señor tuvo precisamente que enfrentarse en un momento con estos terratenientes de los departamentos de Antioquia y de Cauca, que eran los más interesados en que la esclavitud se mantuviera todavía en Colombia como tal. ¿Listo? Tenemos que aclarar en este momento que este señor José Hilario López, digamos que mantuvo las ideas de una persona específica, una persona que le enseñó a él en su juventud, que era el profesor José Félix Restrepo. Entonces este señor fue uno de las personas precisamente que ayudó en la independencia, fue uno de los próceres de la independencia, dio ideas republicanas, dio ideas para que se formara la Nueva Granada como tal. Y entonces este señor lo que decía, una de sus frases era que era demasiado egoísta, y es un egoísmo criminal pretender que nosotros queremos libertad, es decir, los criollos quieren libertad e independencia de España, pero al mismo tiempo esa libertad y esa independencia se la niegan a otras personas. ¿A quiénes? A los esclavos. Entonces este señor, digamos que mantuvo esa idea de José Félix Restrepo, que él quería darle libertad a los esclavos desde el principio, y hasta el año de 1851 es que este señor logra darles la independencia. Sin embargo, pues a pesar de que se declara efectivamente la independencia, pues digamos que esa libertad para, para calmar los ánimos de estos terratenientes que se habían levantado en armas, que habían declarado de pronto guerras a José Hilario López, lo que hace entonces es que les tienen que pagar. Entonces el Estado colombiano entra a indemnizarlos, entra a pagarles bonos de acuerdo a lo que ellos consideraban que valía cada uno de los esclavos que tuvieron que liberar. ¿Listo? Entonces a cada uno de estos hacendados, aparte de que ya tenían riquezas, aparte de que tenían muchas condiciones de vida muy buenas, pues empiezan a entregárseles vales, en los cuales estipulaban el valor que debían pagarle por la libertad de estas personas. Es curioso el hecho de pensar que realmente los esclavos recién liberados, eran los que no tenían absolutamente nada para vivir. ¿Listo? Pues obviamente vivieron toda la vida, digamos, en las haciendas de sus patrones, de sus amos, no tenían, de pronto tenían una que otra prenda de vestir, no tenían absolutamente nada con qué vivir, y sin embargo a los que se les dio el dinero, porque pobres se habían quedado sin esclavos, fueron a los grandes hacendados. ¿Listo? Entonces eso es parte del proceso de abolición de la esclavitud aquí en Colombia. Me despido de ustedes, ya con esto damos conclusión a este video. Espero que se fijen en la plataforma Teams, va a salir la tarea sobre este video, ténganla en cuenta por favor para desarrollarla. Recuerden que deben subir eso en los plazos establecidos. Me despido de ustedes, que estén muy bien, hasta luego.